Segmentamos los movimientos, segmentamos los movimientos para poder determinar sus comportamientos como de reposo, forrajeo o desplazamiento, de lo cual hemos obtenido unos excelentes resultados, principalmente porque pudimos detectar cómo ellos interactúan de noche. Las 24 horas del día fueron rastreadas. Esta tecnología tiene esta capacidad y además de determinamos cómo en realidad se desplaza la señal en este ecosistema, cuál fue el modelo logarítmico, lo comparamos con uno exponencial, que es el más adecuado para usarlo en sistemas intermareales, los que nos llevó como resultado poder evaluar así sus desplazamientos en condiciones de la marea, que es el punto 3 de abajito, que podemos correlacionar en qué parte del sitio estaban cuando hacían diferentes actividades, lo que nos llevó a nuestros resultados 4, donde pudimos observar si estaban forrajeando, se estaban desplazando, en qué condición del ecosistema, ¿no? Lo que nos arrojó mucha información sobre sus estrategias adaptativas. Evidentemente, este sistema es resiliente y sobre todo tiene la capacidad de mitigar los efectos de restricciones temporales, lo mismo que puede pasar en otros ecosistemas intermareales donde uno guste aplicar esta tecnología. En grandes rasgos, este ha sido. Tiempo, muy bien, Nitzia. Sí. Gracias. De nada. Preguntas, por favor. Tenemos 2 minutitos para preguntarle algo. Por favor, levanten la mano y ahí le preguntan. Súper lindo trabajo. Ah, muchas gracias. Hola, ¿puedo preguntar? Claro, Quería ver de cerca y entender un poquito más los gráficos del 4. sí. En este gráfico usamos un proceso que se llama thresholding o umbralización para poder diferenciar los estados de comportamiento en diferentes variables de movimiento, como son el la longitud del paso, el ángulo de giro y también cómo estos empiezan a ser diferenciados y las rupturas estadísticas de cambio de comportamiento. Entonces, es todo un proceso estadístico, pero es para diferenciar en qué estado de comportamiento lo podemos obtener resultado, ¿no? Si estaba en marea Sí. alta, en marea baja, pero estaba forrajeando. Ah, ¿qué nos dice en el ecosistema? Gracias. De nada. Chévere, muchas gracias, Nitzia. Tenemos ahora a Félix. No sé si Laura. Ah, chévere, ya tienes. ¿Ese es el de Félix? Sí. Félix, ¿estás por ahí? Muchas gracias, Nitzia. De nada. Hola, muy buenas tardes. Hola, ¿estás listo? Estoy listo. Perfecto, entonces puedes empezar a hablar ahora. Sigue. Ok. Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Félix del Ángel Jiménez Rojas y bueno, este trabajo que lleva por título la translocación del petrel de Ainley como una estrategia de conservación dentro de la Reserva de la Biosfera Isla Guadalupe es un trabajo colaborativo entre la CONAM, Pacific Marine Conservation y el Grupo de Ecología y Conservación de Islas. Bueno, el petrel de Ainley es un ave marina endémica de la isla Guadalupe, el cual tiene una temporada de reproducción que va de octubre a abril. Actualmente los sitios de anidación están sumamente restringidos a los islotes adyacentes de la isla principal. Y aunque históricamente pues el petrel también se encontraba aquí en la isla principal, la presencia y la introducción de gato feral terminó por extirparla. La población actual se va entre los 220 a 670 parejas por temporada, teniendo el 98% de este dato concentrado únicamente en el islote de Morro Prieto. Y aquí justamente las tormentas invernales están ocasionando que los oleajes, la frecuencia de los oleajes llegue a las zonas de anidación, destruyendo nidos. Y esto está afectando directamente en el éxito reproductivo de la especie. Por ello, el objetivo de este trabajo fue el rescatar polluelos de estos sitios vulnerables y translocarlos a la isla principal en una zona libre de depredadores, también de protegida de los oleajes, con el fin también de recuperar estos sitios de anidación histórico.
Los resultados son sumamente satisfactorios. En total traslocamos de 40 polluelos. Todo esto fue hecho con una metodología que los transportamos por mar. Del mar los pusimos en madrigueras artificiales de madera y también usamos de la alimentación asistida para poder, criarlos en la última etapa de su desarrollo. Ahora bien, de todos estos pollos que nosotros translocamos, al final tienen un anillo identificador, el cual una vez que regresen como adultos reproductores, pues vamos a poder como identificarlo. Esta especie es filopátrica, entonces por eso estamos generando los colonizadores de una nueva colonia dentro del sitio histórico que tenían, ¿no? Ahora bien, pues todos los polluelos que nosotros translocamos, todos se fueron y lo que observamos en lo que es el crecimiento y el periodo de abandono fue justamente lo que habíamos visualizado en temporadas previas a este proyecto. Y los resultados, bueno, ya como manera de conclusión, pues estos resultados también nos dan como que un panorama óptimo sobre la traslocación de los polluelos de Ainley, con el fin de que pues ahora lo que sigue es poder ver la supervivencia de los pollos y ver la colonización, que sería el siguiente paso. Pero Tiempo. sí, Tiempo, lo siento, Félix, no, gracias. está bien. Muy bien, casi, casi, casi. Pero podemos dar espacio para preguntas. Muchas gracias por tu presentación. Ujú. ¿Preguntas? Yo tengo una. ¿Qué es A ver, especie filopátrica? Por favor, explícame. que tiene Ah, afinidad a ya. el sitio de donde nacen. ¿Tiene afinidad al sitio donde Sí, nace? Ah, o sea, que sí, se queda ahí. sí. O sea, como que le gusta el lugar. Sí, Ya, ajá, ya. sí, regresan Ya. aquí a Navidad. Ajá. Ok, gracias. Ahí, Felipe, tenías preguntas. Sí, hola, muy buena la presentación. Yo tengo una pregunta cortita respecto a si es que en las caídas evidenciaste algún tipo de relación con la fase lunar. Las caídas. Sí, estos polluelos no han caído, ¿cierto? ¿O ustedes los sacaban directamente de los nidos? No, aquí lo que está pasando es que el oleaje está llegando bueno, el oleaje influenciado por los cambios de la temperatura del océano, el viento, está llegando a estos sitios de anidación y los está barriendo las madrigueras activas. Y nosotros lo que hicimos fue rescatar a estos pollos que están en estos sitios vulnerables antes de que pues se los lleven. Ah, ya, genial, 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 genial. No, pensé que podía haber algún tipo de relación con el evento de caída con la fase lunar, ya que acá en Chile esa es la Ujú. situación que tiene la mayoría de los juveniles en el desierto. Eso, muchas gracias. Oh, gracias. Yo tenía una Quedan pregunta 30 pequeña. segundos. Una pregunta rapidísima. Y hola, más o menos, ¿qué edad tienen los pollos al momento de la captura o de esta manipulación? Más o menos en promedio. Tienen alrededor de 50 días y todavía les quedan otros 20 días ya después de la manipulación. Ok, muchas gracias. Gracias, Félix. Súper lindo tu Vale. trabajo. Ahora tenemos a Amanda Valencia. ¿Estás por acá? Amanda. Hola, Hola, te escuchamos. ¿Estás lista? súper. Sí, Perfecto. Entonces, puedes empezar ahora. ok, muchas gracias. Hola, yo soy Amanda y hoy día les voy a hablar sobre la estrategia de monitoreo en el área de conservación de múltiples usos Piti Palena Ayehue. Esta área de conservación está emplazada en Raúl Marín, una pequeña isla ubicada en el sur de Chile de 200 personas. Con la creación de esta área de conservación se dio inicio a la creación de un plan de manejo como instrumento de gestión del área, en la cual se definen objetos de conservación y el monitoreo de estas. Este trabajo fue desarrollado por una universidad, por lo cual se desarrolló un monitoreo científico durante los años 2019 al 2021, pero como era una licitación, tenía fecha de caducidad, por lo tanto, nosotros nos dimos cuenta que no queríamos perder esa continuidad de datos,
Por lo tanto, comenzamos a hacer un monitoreo comunitario autogestionado en el cual utilizamos la metodología que utilizaba la universidad y por supuesto que la simplificamos y la aplicamos de la manera que se muestra en el póster. Nosotros planteamos 5 preguntas para poder traspasar esta metodología a los vecinos y vecinas de la comunidad, la cual se las voy a responder a continuación. La primera es para qué queremos monitorear, la cual es tomada de la meta y objetivos del monitoreo del plan de manejo, la cual es levantar información pertinente sobre el estado del área a través de algunos de los indicadores definidos en el plan de manejo. Nosotros utilizamos únicamente los indicadores de abundancia y riqueza, ya que son los más simples de obtener. ¿Qué vamos a monitorear? Aves costeras, a diferencia de la universidad que monitoreaba un montón de otras variables, donde los polígonos 4, 8 y 9 de la imagen, ya que son zonas de mayor avistamiento y de fácil acceso para nosotros. El 4 es el como, que es en un botecito pequeño. El equipo está constituido por 3 personas, una persona que va mirando y cantando el avistamiento, además del punto GPS, lo cual nos permite obtener densidad de avistamiento. La segunda persona va registrando todo lo que dice la persona y el tercer integrante saca fotografías, lo cual luego nos ayuda a hacer la validación de las observaciones. El periodo de monitoreo es en la estación de estival, ya que es una vez al año debido a los recursos que tenemos, ya que todo esto es autogestionado. Y presento solamente un resultado, lo cual es la riqueza de especies de aves en los 3 polígonos monitoreados. Los primeros 3 puntos corresponden a las observaciones por la universidad y los últimos 2 a los nuestros. Puede haber diferencias porque el instrumento ha sido medianamente modificado, pero nosotros estamos súper orgullosos de este trabajo, ya que, como les decía, es completamente autogestionado. Hemos aprendido un montón y ha servido para obtener mucho conocimiento, autovalía, sensibilización con el territorio y, por supuesto, un sentido de pertenencia que nos ha ayudado un montón a conocer para proteger. Eso, muchas Tiempo. gracias. Wow, bien. Hablé muy rápido, perdón. Súper. ¿Tienen preguntas, chicos y chicas? Sigan. No hay preguntas. Yo voy a empezar con una rapidísima. ¿Qué ha sido como para ti como lo más difícil desde ese punto de vista de autogestión? ¿Qué ha sido lo más difícil para ejecutar este proyecto? Bueno, principalmente gestionar los recursos. De hecho, nosotros perdimos un año de datos porque cuando recién nos integramos a este trabajo no teníamos los recursos para hacer esto. Y como es un trabajo independiente, todos los años tenemos que recurrir a invenciones para poder llevar a cabo este trabajo. Eso es lo primero, por supuesto. Y lo segundo, yo creo que ha sido un poco transformar la metodología que aplicó la universidad a algo que podamos nosotros hacer, porque ellos monitoreaban un montón de cosas, como mamíferos marinos también, y nos hemos dado cuenta que es algo que nosotros, con lo que tenemos ahora, no podemos hacer. Preguntas, todavía tenemos tiempo, 47 segundos. Ahí Jesús, dale. ¿Hay una mano levantada? Y, Jesús. hola, ¿han encontrado como algo interesante aparte del conteo total de las especies? No sé, alguna reproducción de alguna de ellas o algo que le haya llamado la atención. Historia Sí, natural, no sé, ¿quieres contar? sí, hay bastantes zonas de reproducción de varias especies, varios cormoranes, carancas, patos, quetrus, pingüinos. Hay reproducción de varias cosas y estamos iniciando una nueva metodología para poder contabilizar nidos de una manera no invasiva. Perfecto. Muchas gracias, Amanda. Ahora tenemos a Gracias a Cameron ustedes. Vespi o Vespi, not sure how to pronounce that. Yeah. Ahora vamos a pasar a utilizar el inglés. Este es nuestro primer momento en usar el inglés. Por el día de hoy les pido, por favor, las personas que no son bilingües, que necesitan traducción simultánea, utilicen en el botoncito de interpretación o traducción simultánea en el círculo del globo, escojan el inglés. Yo sé que es contraintuitivo, pero así es como estamos trabajando el día de hoy. Entonces, escojan para su traducción el inglés.
solo las personas que necesiten entender el inglés ahora. Si es que ustedes entienden el inglés, dejen la traducción, no utilicen traducción simultánea por ahora. Entonces, creo que ahí podemos seguir. Cameron, are you there? Okay, hi everybody. I'm Cameron Dusty with the University of Saskatchewan. Today I'm going to be talking to you about sea ducks. So if you're not familiar, sea ducks are a group of birds that are extremely vulnerable to climate change. I'm going to be focusing on the king eider today, which you can beautifully see demonstrated in the middle there. King eiders spend their entire annual cycle in these circumpolar regions. They're extremely difficult to study, but what's really unique about them is that they have these two different wintering populations. So they winter in both the Atlantic region and the Pacific region, and then they come to middle and they breed in the central Canadian Arctic. So although they have a very high nest site fidelity, and we know they have a mixed breeding strategy, we have very little information on their nesting success. So something that we're focused on is measuring sea duck reproductive success. We're going to be assessing the influence of spatiotemporal conditions on king eider clutch size and nest success, but we're also going to be looking at king eider clutch size and nest success and how that is impacted by lake goose colony dynamics. So we're going to be doing this using a 35-year data set at Carrick Lake Nunavut. We're going to be using king eider and lake goose nesting ecology, and we're going to be looking at assessing the temporal conditions using the cross-seasonal effects of the wintering grounds, as well as local effects from the breeding grounds. And then finally, we're going to be looking at lake goose colony dynamics. So we're going to be looking at the colony area, the density, and the reproductive success of the geese around the area, and look at the levels of apparent competition. Narrowly, this is important because it's going to improve our understanding of king eider, of the drivers of king eider clutch size and nest success with environmental drivers and the lake goose population dynamics. But more broadly, it kind of talks about, it improves our understanding of sea duck demography. And it'll kind of inform conservation planning for sea ducks in the future. Short and sweet, so if you guys have any questions, I'm happy to take them, but Thanks, Cameron. That was well under the time, so that's good. We still have 2 minutes for questions. If anyone has questions, si hay preguntas, por favor, háganlas. La pueden hacer en el idioma en el que se sientan cómodos haciendo, así que, por favor. I have a question, Cameron, for you. yeah, for sure. So this is a project that will be happening next year, is that correct? Sorry, could you repeat that? My interpretation thing was a little bit funky. Oh, sorry, entonces puedo hablar en español, estaba hablándote en inglés. Este es un proyecto que va a suceder el siguiente verano, ¿no es cierto? So what's really cool about this data set is it's 35 years already. It's all completed and all done. So we're actually going to be incorporating this data set into a new site in the Canadian Arctic. So it's going to be starting up next year, which we're very excited about, but it's a whole new world, so we're quite excited. Ajá, ya. Chévere, muchas gracias, Cameron. Todavía hay espacio para preguntas para Cameron, si es que alguien se anima, tiene algún interés en los patos en Nunavut. Déjame ver, creo que hay una pregunta. No, no, ok, es Si otra una pregunta. persona tiene la mano levantada. Yeah, I Sí, can ask sigue. a question. Yeah, my question is, what are the main threats to this group of species or to this family? Creo que tienes que hacer la pregunta en español, porque la Ya, traducción está en el otro sentido. claro, ok. ¿Cuál son las amenazas a esta especie o este grupo de especies?
The threats to king eiders specifically are a lot of shipping movements cross seasonally with the wintering regions. Some of the things we're focused on are ice movements and formations. The warming of the water is a huge issue because it moves the food outside their usual feeding areas. So the sea ice component is quite drastic for them. So that's one of the things that we're focusing on. Locally, some of the issues are high precipitation, so it rains a lot or it's really cold. These eiders sit on their nests for 24 hours for a whole month, and they sometimes just starve because it's so cold that they can't incubate their eggs and sustain themselves at the same time, um, which is quite interesting, but sad for the duck, obviously. So, yeah. Thank you, Cameron. Gracias. Seguimos con Isabel González. Isabel, ¿estás por ahí? Hola, Isabel, ¿estás ahí? Sí, acá ando. Ok, puedes poner tu... Ah, eh, pensé micrófono. que iba a estar bloqueado, sí. Sí, sigue. ¿Estás lista? Sí, estoy lista. Ya, perfecto. Entonces puedes empezar ahora. Buenas tardes tengan todos. Les vengo a presentar el abetoro menor, de nombre científico Botaurus exilis. Esta ave es una de las garzas de la familia Ardeidae más pequeña del mundo, así como lo pueden leer en la primera figura que está al centro, con reportes de altura menores a 40 centímetros. Apenas te llega a la rodilla y por lo tanto apenas destaca de su hábitat los humedales. Este pequeño estudio se llevó a cabo en Tepic, Nayarit, siendo la primera observación en 2014 en la Unidad de Manejo Especial de Manejo Ambiental Taichi, más conocida como el Parque Ecológico, seguido de la zona de El Tornillo, teniendo en común que son humedales urbanos que sirven como puntos de apoyo para aves migratorias, fungiendo como dormideros o también comederos. Dentro de este estudio se tiene identificado 4 ejemplares con una posible zona de anidación. Su registro consta de 14 observaciones en un lapso de 11 años, donde 4 de ellas son de mi autoría desde el 2023. ¿No les parece esto un poco demasiado bajo? Aun cuando se trata de una especie sujeta a protección de manejo especial por la NOM 059, esta colorida ave parece invisible al ojo público y al experto, por lo que se propone mediante exposiciones y registro fotográfico la difusión de la especie para auxiliar su preservación, así como promover su registro de avistamientos dentro de grupos de observación de aves y la comunidad, siempre manteniendo una distancia no invasiva, con la intención de lograr un monitoreo constante dentro de aplicaciones como Naturalista e eBird, ya que no se protege lo que se desconoce y no se encuentra lo que no se busca, tal como se muestra en la pequeña imagen que está en la parte superior del lado derecho, donde pues, la verdad es un ave muy chiquita que se ve que comúnmente se esconde. Entonces es muy difícil darle visualización. Y pues ahí finalizaría mi presentación. No sé si haya preguntas. Muchas gracias. Gracias, Isabel. Pablo, sigue, pregunta. Yo tengo una pregunta también. Isabel, ¿cómo estás? Hermoso, me encantó, me encanta el gráfico del medio. Te quería preguntar que si sabías o no en relación a la ecología de este animal. Me impresiona que sea tan raro, pero a la vez se encuentre en estas áreas urbanas, o sea, verdes urbanas. Estos sitios verdes urbanos, ¿están en el medio de una ciudad grande o son más bien periféricos? ¿Están bien conservados? Como que me parece interesante eso, que sea tan rara, pero que se la vea en sitios urbanos. Lo que yo he notado dentro de nuestros pequeños eventos fotográficos, porque somos una ciudad, la verdad, bastante pequeña, que todavía conserva bastantes áreas verdes, la mayoría invadidas ya por ciudad, ya por construcción, eh, es que están conectados. Aquí en mi mapa no se muestra, pero en la parte hasta la izquierda, se podría decir, conecta el río Mololoa, el cual intuyo que será un canal de conexión dentro del parque ecológico y dentro del área de Tornillo. Y lo que pasa es que la verdad no es
si bien sí consta de un área de manejo ambiental, el parque ecológico, pues está muy abierta y muy expuesta al público y a los perros. En general no se tiene una vigilancia propia para decir, oye, por favor, sé consciente de la observación, sino que funge más como un parque muy público en vez de un área de manejo especial. Y lo que conlleva el área de tornillo, también pues está muy impactado, ya que al lado del tornillo se invadió, se vendió ese terreno que era un área de humedad protegida, que le quitaron la etiqueta y dijeron, oye, mola bien un centro comercial aquí. Entonces, pues sí se está reduciendo el área y no hay mucho público consciente de la importancia de esos humedales, la verdad. Gracias Isabel. Tenemos que continuar, pero te recomiendo que atiendas a la presentación de José Araya porque se me hace que se te va a hacer interesante los aprendizajes que ellos han tenido en la ciudad de Valdivia con unas aves allá, el cisne negro. El siguiente, o la siguiente, Paz Sangüesa, por favor, ¿estás acá? Paz. Hola, ¿sí se me escucha? Sí, te escuchamos, Paz. ¿Estás lista? Me veo también, ¿no? Que creo que tengo la cámara encendida, pero no estoy segura. Sí, sí estás, te vemos, te ¿Ya se escucha bien? escuchamos todo. Sí, Ya, ¿estás súper. lista? Sí, Chévere, empieza. ya. Buenas tardes a todos los presentes. Mi nombre es Paz Sangüesa y hablaré sobre el proyecto Manomet que ejecuta el Laboratorio de Ornitología y Ecología Social Territorial en la región del Biobío, en la isla Santa María, y esto es de Chile. Esta isla posee una extraordinaria y abundante biodiversidad, sobre todo de aves playeras, y además es reconocida internacionalmente como un sitio IVA y KBA, pero sin embargo es muy poco reconocida, es muy poco conservada y se encuentra abandonada administrativamente, y esto dificulta bastante su protección. Entonces, lo que le hemos hecho con este proyecto es que con sesiones formativas dedicadas a isleños y a voluntarios realizadas en este proyecto, se ha podido fortalecer varias capacidades como la gestión de turismo, técnicas de observación, identificación del registro de aves, y igualmente también se hacen censos mensuales de aves y monitoreo de 4 especies objetivos como las que se ven a la izquierda abajo. Em, También, por otro lado, logramos formar a 10 nuevos observadores locales y hemos promovido y apoyado a 2 isleños en el desarrollo de sus emprendimientos em, de artesanías y aviturismo. Se pudo determinar, por otro lado, también, como sale en azul ahí, que la nidificación, em, o sea, que la isla es un sitio de nidificación importante para el ostrero americano y el chorlo nevado, y que también es un sitio importante de invernada para el chorlo de collar y el chorlo de campo. Por otro lado, se logró registrar más del 1% de la población biogeográfica del pilpilén o del estreno americano y del chorlo de collar, lo que nos permite poder proponer a la isla como un sitio RAP de importancia regional a futuro. Y respecto a la riqueza de especies, como se ve en la figura 3 o gráfico 1, el número de especies que están presentes en la isla ha ido aumentando mes a mes hasta llegar a 121 especies. Y respecto a la figura 4 o el gráfico 2, la abundancia de aves en la isla ha seguido un patrón estacional, en donde hay menor cantidad de individuos en época invernal y mayor en épocas estivales, lo cual se debe principalmente al movimiento de aves playeras por la migración, las cuales representan el 21 y 40% de la abundancia total de aves en la isla. Con este proyecto concluimos que la unión de la comunidad con la ciencia en iniciativas de conservación es mucho más eficaz cuando está unificado que cuando es de forma independiente, e incluso dura mucho más en el tiempo. Y el próximo año lo que se va a buscar es proponer a la isla como un sitio RAP de importancia regional a través de este tipo de monitoreo. Tiempo. Gracias, Paz. Preguntitas, por favor. Tienen 2 minutos.
No hay preguntas. Yo tengo una pregunta, Paz. Si es que... Oh, María, sigue. Hola, ¿qué tal, Paz? Me ha gustado mucho. Quería consultar cómo fue la recepción del proyecto por parte de los isleños o de la comunidad con la que trabajaron. Ya, sí, eso es un buen tema porque en realidad em, yo no fui a todos los primeros terrenos, pero los terrenos que yo fui, como que la cosa ya había estado un poco mejor porque en un comienzo, como que los isleños igual desconfiaban un poco de nosotros porque nos miraban con cámaras y todo, éramos como, no sé, como externos, e incluso pensamos que éramos policía o cosas así. Pero la idea de esto es como meter a la comunidad igual, pues entonces siempre se trata de buscar conversa y, oye, ¿sabe qué? Nosotros estamos por esto y estamos haciendo tal cosa. Y bueno, al final de cuentas se logró como hacer un buen lazo y ellos tienen en realidad súper buena impresión actualmente del proyecto, así que todo súper bien ahora. Gracias. Muy bien. Por tiempo le vamos a seguir a la siguiente persona. Tal vez Amanda, si es que puedes hacer la pregunta por el chat y Paz puede responder por mensajito. Lady Mejía, ¿estás ahí? Sí, por aquí estoy. Hola, Lady, bienvenida. ¿Estás lista? Sí, sí. Chévere, yo también. Listo, puedes empezar. Bueno, muchas gracias. Bueno, mi nombre es Yoleiti Mejía, soy de Nicaragua y esta vez les voy a explicar un poco sobre el uso de las camaroneras y salineras como hábitat reproductivo para las aves playeras. Esto ha sido un estudio colaborativo que a través de otros proyectos se dio como esa iniciativa de conocer qué está pasando con las aves, principalmente a la transformación de estos sitios naturales a sistemas productivos. Entonces, de ahí, y lo más bonito fue que esto nació a través de una iniciativa de ciencia ciudadana, a través de Reporta tu Nido, donde los comunitarios y trabajadores se fueron uniendo, reportando esos nidos que encontraban en sus áreas de trabajo. Entonces de ahí nació a través desde el 2020 hasta el 2025 hacer estos monitoreos dentro de la temporada de abril hasta agosto y hemos tenido bonitos resultados en toda la costa, donde sumamos primero a las camaroneras y después buscamos la salinera. Y también hemos tenido otros reportes más al centro de Nicaragua, en otros sistemas como pastizales y arrozales. Como resultado, hemos tenido como más de 20 nidos de Black Neck Steel. También hemos tenido más de 20 nidos también de Wilson Flower y en el 2022 tuvimos como los dos primeros nidos y primer registro para Nicaragua de lo que es del Snowy Flower en la salinera. Si ven también en el póster, de las cuatro principales aves playeras que se encuentran anidando en estos dos sistemas productivos y también la importancia de no solo para la aves playeras, sino que también para ave acuática como el Black Skimmer, donde hemos encontrado más de 100 nidos en los estanques y muros de las camaroneras. Como resultado y logros también de tener estos primeros registros, es que logramos anillar a más de 5 Wilson Flower, donde hemos tenido dos reobservaciones locales, aproximadamente 23 kilómetros de donde se anilló a donde se reobservó, y de un nido bueno, de un pichón de, del ostrero americano, que lo anillamos aquí en la Padre Ramos, que es como la parte del Pacífico, y fue reobservado tanto en el 2024 como el 2025 en Punta Condega, que es un sitio RAP en Honduras. Entonces es a 73 kilómetros de donde se anilló. Entonces conocer como esa importancia y la conectividad que hay entre toda la ruta del Pacífico. Y bueno, hemos identificado otras amenazas como tanto naturales como antropogénicas y productivas, que pues principalmente también hemos monitoreado playas arenosas o áreas naturales. Y pues la parte recreativa es que de perros, ganado o personas que andan buscando alguna este, Tiempo. bueno, gracias. Lo siento, yo Lady, Está pero bien, está podemos bien. usar los dos minutos de preguntas si es que quieres terminar esa idea y después damos espacio.
Bueno, no, ya iba a concluir, de hecho, y pues esto ha sido bastante bonito para conocer un poco más de las especies que están aquí anidando en Nicaragua. Buenísimo, gracias. ¿Preguntas? Ahí, Iliana, sigue, pregunta. Hola, Hola. quería saber si utilizaban alguna plataforma o algo para que los ciudadanos reportaran los nidos o qué metodología hacían para hacerles llegar la información a ustedes. De hecho, fue bastante interesante porque muchas de las personas de la comunidad se les dificultaba el tema de utilizar todas estas herramientas tecnológicas. Entonces nosotros hacíamos visitas cada 15 días cuando se podía por el tema de logística, pero también había como un líder comunitario de donde le llegaban esos reportes y él mismo nos avisaba. Y después se fue dando como capacitaciones de cómo hacer el registro, dejábamos hojas donde ellos anotaban y después cuando nosotros llegábamos ya nos entregaban como esa pequeña hoja como ellos podían manejarlo, ya sea a través de dibujos o a través de letras, pues lo escribían como lo observaban. Súper, gracias. Gracias. Muchas gracias, Yolady. Gisela, si es que tienes pregunta para Yolady, le puedes escribir en el chat y ustedes mismos pueden irse contestando, así que la conversación fluya después por otro lado también. Muchísimas gracias. Gracias. Pablo Gigi, no sé cómo se pronuncia tu apellido. Sí, estoy aquí. Digo Ya. mi apellido yo. Hola a todos, hi everyone. Mi nombre es Pablo Guigui Gregoret. Trabajo para el programa de rutas migratorias de Manomet Conservation Sciences y para la oficina ejecutiva de la RAP, la Red Hemisférica de Reservas para Aves Playeras. Hoy les voy a estar comentando sobre el censo 2025 del falaropo común en tierras bajas sudamericanas que coordiné junto a aves argentinas. Vamos a ir de izquierda a derecha para contarles un poco en contexto, las aves migratorias, las aves playeras y sobre todo las migratorias y de largas distancias son las más amenazadas dentro de las aves a nivel mundial. El falaropo común o falaropo de Wilson, que es la especie en la que me centro y con la que trabajo, es una especie de ave playera sumamente gregaria, acuática y especialista de lagos hipersalinos. Entonces se ve afectada de manera directa por las amenazas que afectan a estos lagos. Utiliza las rutas migratorias midcontinental principalmente y también la pacífica, reproduciéndose en Canadá y Estados Unidos y pasando su temporada no reproductiva en el sur de Sudamérica. En el 2025 realizamos el tercer Censo Internacional Simultáneo Sudamericano de Aves Playeras, que correspondió al segundo con foco en el falaropo común. Y a tierras bajas me refiero a la Argentina, ya que tierras altas corresponde al altiplano de Argentina, Chile, Perú y Bolivia. Esto se basa en la metodología del ISS, el International Shorebird Survey, que es un protocolo bajo la plataforma de IBER. Lo que hicimos fue convocar y capacitar a voluntarios a censar para que haya un mínimo de conocimiento de la identificación de las playeras. Realizamos talleres, repartimos protocolo, el mismo protocolo que era censar básicamente todas las aves playeras y más que veían en las lagunas y humedales y material para identificación. Los resultados fueron súper valiosos, no solo a nivel científico, sino a nivel comunitario. Un montón de gente que observa aves aprendió a usar la plataforma Diver, por ejemplo, que no utilizaba. De todas las especies, 41 fueron aves playeras, o sea, representando el 70% de este grupo registrado en la Argentina. Y se registraron 750.000 falaropos, que el 97% se registró en el puntito rojo que ven ahí, que es la Laguna Mar Chiquita, un sitio de importancia para las aves playeras, para la red. Acá a la izquierda ven los sitios censados y a la derecha los sitios donde se observaron con diferente nivel de abundancia el falaro, que también se muestra justamente el gregarismo, el alto gregarismo que tiene esta especie. Esta información fue clave a nivel comunitario
como ven, la cantidad de grupos que se formaron, los lazos, fue hermoso y clave también para todas las acciones de conservación que se vayan a llevar a cabo sobre esta especie. Acá en este QR dejo un video que hicimos con toda la explicación y también un poco mostrando a modo de juego este involucramiento que se generó en el censo y los resultados como más relevantes de todo este censo que tenemos datos para trabajar por mucho Oh, tiempo. Muchas gracias. gracias, Pablo. Preguntitas para Pablo. Ahí creo que Giriana tiene pregunta o solo que está aplaudiendo. No, está aplaudiendo. Gracias. Pablo, yo una pregunta. Cuando haces, por Dale. ejemplo, tú capacitas a los voluntarios para hacer los censos y después Sí. hacen algún tipo de verificación de los datos que han sido tomados por los voluntarios que son censadores, o sea, o sí. Es una buena pregunta. La realidad es que, bueno, no tenía tiempo para explicarlo bien, pero nosotros conocemos en general a la mayoría de los voluntarios y conocemos el conocimiento mínimo, digamos, de identificación de aves playeras que tienen. Los voluntarios que se quieran sumar, todos y todas, son bienvenidos y lo que hacemos es formar grupos en regiones. Entonces siempre van acompañados de alguien que nosotros conocemos que tiene un conocimiento básico en la identificación de estas aves. Y además también está el filtro de los revisores de eBird, porque después todas esas listas son revisadas por los revisores. Entonces así nos aseguramos. Y lo que me faltó es que estos voluntarios salieron en un margen de 10 días. Justamente por eso el censo es simultáneo, digamos. En esos 10 días se toman esos datos. Buenísimo. Pablo, veo que hay dos preguntas que te pusieron ahí en el chat normal. Ahí sí es que les puedes Perfecto. responder directamente a ellos. Gracias, Pablo. Gracias Ahora a vamos ustedes. a cambiar un poco más del tema, digamos, y tenemos otra sección de presentaciones. Empezamos con Paula Muñoz. Paula, ¿estás ahí? Hola, sí estoy. ¿Se escucha Hola, bien? Paula. Sí, dame un segundo que se me borró Ya hice algo aquí. Eh, ya, ok, te escuchamos y si estás lista, puedes comenzar. Ya, buenas. Mi nombre es Paula Muñoz, soy de Chile. Esta investigación tiene por título Evaluación de parámetros de valorización de la avifauna para fomentar el desarrollo del aviturismo en el humedal Tubulraqui en Chile. Este humedal queda en la región del Biobío, en la mitad de Chile, como se observa en el mapa de abajo. Tiene una extensión bastante amplia, son aproximadamente 2.240 hectáreas y queda también frente a la isla Santa María, donde presentaron unos colegas anteriormente. Este lugar también es parte de la ruta migratoria del Pacífico americano. Este lugar tiene como principal economía la extracción de recursos bentónicos. Sin embargo, en 2023 hubo un evento de marea roja que paralizó la economía local. Entonces surge como una opción para ampliar el abanico de opciones más sustentables dentro del lugar. Bueno, las etapas principalmente consistieron en primer lugar monitorear el área. Fueron 18 puntos de muestreo que se monitorearon durante 7 meses durante el año 2023. Luego de esto se hizo un análisis de preferencias a observadores de aves, se hizo la segmentación entre perfiles recreacionistas y especialistas para ver qué rasgo le llamaba la atención, como se ve al lado derecho en la parte superior, donde están los rasgos. Y por último se hizo un ranking en base a estas preferencias. Si podemos ver el lado derecho arriba, sería estupendo. Bueno, entonces los rasgos que se evaluaron fueron la tonalidad del plumaje, singularidad taxonómica, masa corporal, hábitat, estatus migratorio, estado de conservación, comportamiento social y endemismo. Los resultados indican que observadores recreacionistas se inclinan más por rasgos de la tonalidad del plumaje y el endemismo, al igual que especialistas que prefieren el endemismo y el estado de conservación del ave. Entonces, durante estos monitoreos logramos identificar una riqueza de 125 especies y posterior a estas preferencias y encuestas se hizo un ranking. El ranking está liderado por el Cine Coscoroa,
seguido el gaviotín monja, cisne cuello negro, cuervo del pantano, flamenco chileno, cormorán lile, aguilucho de cola rojiza, cholo chileno y chucao. Bueno, estas especies como rasgo común tienen que la tonalidad del plumaje es llamativa, que son endémicas del cono sur de Sudamérica y que también se encuentran en alguna categoría de amenaza. Bueno, y esta información igual sirve para la planificación de rutas de aviturismo que respeten los procesos ecológicos clave, por ejemplo, sitios de nidificación, alimentación o de descanso para migratorias, y identificando cuáles son las especies que más busca la gente, se pueden como resguardar estos sitios, como logrando que tengan códigos de buenas prácticas en la observación. De esta forma, identificamos las preferencias de los usuarios, orientamos a líderes comunitarios sobre dónde dirigir su esfuerzo en materiales promocionales, por ejemplo, y así poder ofrecer un servicio de calidad y también posicionar al humedal como un destino atractivo para el aviturismo. Tiempo. Perfecto. Muy bien. Preguntas. Gracias, Paula. De nada. Bueno, hay preguntas que siempre se repiten, así que si nadie tiene, puedo hablar más sobre eso. Sí. Aquí hay gente que está pidiendo también compartir las redes sociales. Jesús. Hola, ¿tienen como un contraste entre cómo era el aviturismo previo al evento de marea y cómo se ha desarrollado? Y como para ver si es que Sí. es una Ujú. opción o si fue viable o algo así. Sí, bueno, en general, aviturismo desde la comunidad local no se realiza en la caleta, que en este caso es Caleta Tubul. La gente principalmente se dedica a bucear y a la pesca, como que esos son sus recursos. Y ven como muy lejano todavía el aviturismo por decir como percepciones de la comunidad. Pero se han estado haciendo trabajo igual con distintos programas para llevar a la escuela, acercarla a la humedal, po. De hecho, a nosotros nos llamaba mucho la atención que niños que viven ahí mismo, niños y niñas, nunca habían visitado el humedal, pues nunca habían visto sus aves, todavía se practica la caza de patos, por ejemplo, entonces ahí igual hay un trabajo largo que hacer. Hay un actor clave en el lugar que sería ideal capacitarlo porque él está muy interesado en esto, pero igual siempre se tiene que seguir estos códigos de buenas prácticas. Entonces, eso podría ser. Gracias, y está hermosa la presentación. Muy bueno el post. Gracias. Gracias, Paula. Hay una pregunta, me parece que es de Paz para ti. No estoy segura si es correcto. Paz, puedes en el chat poner el nombre de la persona a quien le diriges la pregunta. Gracias. Vamos a continuar con la siguiente persona. Kevin Tapia, ¿estás Hola, ahí? sí, hola, buenas noches. Hola, buenas noches, Kevin. ¿Estás listo? Sí, sí, pero Perfecto. quiero Puedes preguntar empezar. antes. Sí, ¿Perdón? quiero preguntar antes, ¿se me escucha bien? Sí, sí, se te escucha bien. Ya, genial. Perfecto. Eh, Puedes empezar ahora. ya, gracias. Hola, buenas noches. Mi nombre es Kevin Tapia, soy coordinador de investigación en, bueno, un pequeño colectivo que tenemos con unos amigos que se llama Península Verde. Y hoy les quiero compartir cómo trabajamos para conservar las aves y sus hábitats en Santa Elena, una provincia en Ecuador. Esta provincia, bueno, es costera, es una provincia clave en la ruta migratoria del Pacífico, pero que actualmente está fuertemente amenazada por la actividad humana, el Kevin, te perdimos. ¿Nos escuchas? climático y una gobernanza pública que su objetivo principal es, creo que voy a apagar el, Sí, el video para, apágale el video, por favor. Y si es que puedes retroceder tal vez una o dos oraciones antes para vale, está bien. escuchar. Ya le paré a tu timer porque yo sé que esto también no es un problema de tu presentación. Vale, gracias. Dale. Ya, listo. Como les comentaba, Santa Elena es una provincia costera clave en la ruta migratoria del Pacífico, pero actualmente está fuertemente amenazada por la actividad humana, el cambio climático y una gobernanza pública que a nivel provincial es algo débil.
Nuestro objetivo central es mejorar el estado de conservación de las aves y sus hábitats mediante tres pilares centrales. Uno de ellos es la investigación aplicada, la educación ambiental y el turismo sostenible. Nosotros lo hacemos a través de programas de voluntariado, también campañas de concientización y alianzas en comunidades locales. Con estos tres pilares hemos logrado tener un impacto en la conservación de las aves a nivel local. Entre nuestros logros más importantes, a mí me gustaría destacar que hemos tenido un reconocimiento a la labor en pro de la conservación de ecosistemas frágiles justamente el año pasado. Y por otro lado, como el descubrimiento de nuevas especies para sitios antes no documentados. Así como también hemos tenido el fortalecimiento de la participación ciudadana, hemos creado nuevas redes de colaboración y la capacitación de más de 50 guardianes de las aves, en donde hemos fomentado el involucramiento de nuevas generaciones a la conservación de las aves y sus hábitats. A mí me gustaría agradecer enormemente a las personas y a las organizaciones con las que hemos colaborado, pues a nivel local nosotros sabemos que sin ellos el trabajo que nosotros hacemos básicamente sería imposible. Asimismo, quiero agradecer al equipo, que básicamente somos 5 amigos que como una locura hemos querido armar esta organización y ya vamos 3 años trabajando en pro de la conservación de las aves en Santa Elena. Muchas gracias, Kevin. ¿Preguntas, chicos y chicas? Yo tengo una pregunta, Kevin. Dijiste que habían capacitado a guardianes. ¿Estos guardianes son personas como civiles, digamos, o trabajan para el parque? ¿Cómo es eso? Sí, cuando me refiero a guardianes de las aves, me refiero que hemos capacitado a niños a manera de que se involucren tanto en el aprendizaje ecológico y la importancia de estas especies, pero lo hemos hecho dentro de un programa colaborativo con otra organización, en donde a lo largo de un mes dimos capacitaciones desde la biología de las especies hasta cómo pueden ellos participar activamente en la observación de las aves y desde sus casas tal vez eh, pueden empezar a generar nuevos Te perdimos otra vez, Kevin. conocimientos y transmitirlos hacia sus padres. Y bueno, tenemos planes para volver a hacer las capacitaciones y bueno, ir creando más, ¿no? Chévere, ahí te escuchamos de nuevo. Gracias, Kevin. Hermoso trabajo. Si tienen igual preguntas para Kevin, le ponen ahí en el chat, por favor. Y continuamos, ya me perdí acá, con Nicole Salas. Nicole, ¿estás ahí? Sí, buenas tardes, estoy por acá. ¿Se escucha bien? Sí, te escuchamos. Dame un segundo que yo también me ordeno acá. Listo, ¿estás lista? Sí, lista. Chévere, puedes empezar. Buenas tardes a todos, mi nombre es Nicole Salas Grandón. Yo soy coordinadora del proyecto de conservación del humedal de Huizcapi, que es liderado por Fundación Kennedy, y a continuación les voy a presentar la experiencia de trabajo que hemos tenido en torno a este proyecto. Bueno, el humedal de Huizcapi, de solamente 3,07 hectáreas, es el primer humedal urbano que se ha declarado en la comuna de Loncoche y hoy en día es un refugio clave para la biodiversidad local. Desde el año 2018, la Fundación Kennedy lidera este proyecto en donde se han realizado acciones en tres áreas clave que son la ciencia a través del monitoreo ambiental, la comunidad a través de la vinculación y la gestión territorial a través de la sostenibilidad. Dentro de nuestros primeros y principales resultados, hemos tenido que a través de la ciencia hemos logrado identificar 78 especies de fauna, de las cuales un 94% son nativas, un total de 68 especies de flora, de las cuales 53% son nativas, y 37 especies de hongos, que es un levantamiento más reciente
que hemos logrado. A través de comunidad, a la fecha se han involucrado al menos 12 comunidades educativas en acciones de conservación, voluntariado, charlas, entre otras, y en gestión territorial. El principal hito y el logro más importante que hemos obtenido a la fecha es la declaratoria de humedal urbano según la ley 21.202 de nuestro país. Todas estas acciones han permitido aportar al objetivo, ¿verdad?, de nuestro proyecto, que básicamente ha sido potenciar el cuidado, la restauración del ecosistema, fortalecer el vínculo comunitario y con ello potenciar y buscar la sostenibilidad del proyecto y la protección oficial de este ecosistema. Entonces, a modo de conclusión, el proyecto de conservación del humedal de Huiscapi nos permite resaltar que la conservación de pequeños humedales es vital para la conservación de biodiversidad, ya que representan oasis en medio, ¿verdad?, de pueblos y ciudades, y las actividades comunitarias fortalecen el vínculo con la naturaleza, promoviendo la conciencia ambiental. Buenísimo, muchas gracias, Nicole. Tenemos tiempo, bastante tiempo, porque terminaste justo antes. ¿Preguntas? Yo tengo una pregunta para ti, Nicole. ¿Esto ya empezó o todavía no se ha ejecutado? ¿No es cierto? Es el futuro. No, ya se ejecutó, desde el año 2018 en adelante se ha estado ejecutando. Ya, ok, sí, perdón, ahí se me... ¿Cómo ha cambiado, digamos, la ejecución de este programa a partir de lo que fue de la ley de los humedales urbanos en Chile? La declaratoria de humedal urbano es reciente, se obtuvo el año 2025, pero básicamente la percepción del humedal respecto a cómo la comunidad lo visualizaba antes y respecto a cómo lo visualiza ahora, básicamente ha mutado en que mucha parte de la población aledaña, ¿verdad?, que vive alrededor de este humedal, lo visualizaba como simplemente un área verde o años atrás incluso como un lugar que estaba destinado, por ejemplo, a un basural. Y con el paso del tiempo, esta visión ha cambiado y hoy en día ya es visto como un área protegida, donde tenemos, ¿verdad?, este oasis de biodiversidad que hay que resguardar y donde sobre todo la comunidad encuentra un aula al aire libre para los estudiantes de Huiscapi. Buenísimo, muchas gracias. Bari, es pregunta para Nicole. Sí, tienen una pregunta más Ah, en el una chat. pregunta en el chat. Sí, sí, Ajá. sí. En el chat, Nicole, si es que puedes, ahí te escribieron algo. Súper. Continuamos. Continuamos ahora con Ángela Saavedra. ¿Estás ahí, Ángela? Hola, sí, ¿se escucha? Sí, te escuchamos. ¿Estás lista? Ya, maravilloso. Sí, estoy lista. Chévere, puedes comenzar. Ya, muchas gracias por esta instancia. Mi nombre es Ángela, soy presidenta de la agrupación Ojo con las Playeras, esto es en Chile. Les voy a contar un poco de qué es lo que hacemos. Nuestro objetivo es conocer y dar visibilidad al Pilpilén común, a Matubus pileatus y al charlo nevado Anarrincos nivosus. Respectivamente, en Chile la categoría de conservación de estas especies es de casi amenazada y vulnerable. También no se conoce tanto de su biología reproductiva, sobre todo del chorlo nevado. Así que nosotros lo que hacemos es hacer ciencia ciudadana, hacemos monitoreos reproductivos y también actividades de concientización ambiental. Por lo tanto, conectamos a la comunidad con su territorio costero a través de estos monitoreos y también de otras jornadas. Comenzamos a trabajar el septiembre de 2024 con solo 2 playas. En este momento estamos monitoreando nuestra segunda temporada y ya llevamos, de la primera a la segunda, contado 94 nidos de H. paleatus y 7 nidos de Anibosus. A la vez registramos amenazas, como podemos ver, perros, vehículos, basura. Y como dije, empezamos con 2 playas, pero se nos unió más gente en el camino y en este momento estamos ya en 7 playas de 3 regiones de Chile. Somos 13 coordinadores y más o menos 30 voluntarios. También generamos acciones de conservación
como la creación de cercos simbólicos. Ya llevamos en nuestras playas, de la zona central, alrededor de 650 metros de cerco simbólico. Y estas jornadas las llamamos Pilpitón en honor al pilpilín común. Entonces también esto es como una jornada social para las personas que se reúnen y pintan y conversan sobre estas aves. Em, ay, ¿pueden ir a la derecha? También nosotros visibilizamos a estas especies porque justamente la época reproductiva coincide con la época donde todo el mundo se va a la playa, entonces hay muchas más amenazas. Entonces hacemos charlas a través de actividades en escuelas. Por ejemplo, les pedimos a los chicos que hagan letreros y así los podemos poner después en nuestras playas en los cercos simbólicos. También hemos participado en ferias ambientales, hemos hecho eventos y campañas autogestionadas, muy importante. Todo esto es autogestionado y desde nuestro lindo corazón y vocación aquí. Por ejemplo, uno de los eventos fue el Festival de las Playeras. Esto lo hicimos hace poco, en septiembre. En este momento tenemos la campaña de recolección de aceite usado para tener un poquito de recursos. Y también hemos generado algunas ecoideas. Por ejemplo, en los cercos simbólicos comprar cuerda es bastante caro, entonces estamos haciendo cuerda con material reciclado, con tela de ropa. Y bueno, colaboramos con distintos grupos e instituciones. Ahí vamos paso a paso. Así que eso, agradecemos mucho, mucho a voluntarias y voluntarias que se nos han unido en este tiempo y vamos a seguir. Nos pueden seguir en redes sociales. Estamos como ojocolas.playeras. Buenísimo, gracias Ángela. Preguntitas para Ángela. Ángela, yo tengo una pregunta. ¿Esto que dices tú son cercos simbólicos? ¿Te escuché bien? Sí, sí, les Ya, decimos y cercos simbólicos. pues, ¿por qué son simbólicos? Porque en realidad no pararían, digamos, a la gente, pero están Claro, ahí para... sí. Ok. Sí, Ya. en verdad son palos y cuerdas y letreros para disminuir el paso de las personas en estas zonas que son ya más sensibles. Entonces, claro, no es como un cerco como tal que sí te impida como el paso, sino que ya ahí depende de la gente, pero está. Tenemos letreros de no pasar, de que aquí hay aves nidificando. Entonces, igual sí hemos visto que disminuye el paso de las personas. Además que también esto hermosea las playas porque son bastante lindos los letreros. Hay gente muy artística, como los podemos ver ahí, que hacen estas maravillas. Hay pinturas en las playas. ¿Alguna otra pregunta para Ángela? Isidora, sigue. Rapidísima, por favor. Isidora. Bueno, sí, Isidora, si tienes pregunta, porfa, le escribes por el chat a Ángela y ahí ya tal vez te puede responder. Y continuamos con Martín Brito. Martín, ¿estás aquí? Hola, ¿se me escucha? Soy Ángel, soy coautor y voy a presentar el post. Sí. Ajá, ¿Sí? perfecto. Sí, Bien. te escuchamos y ¿estás listo? Sí, Chévere, puedes comenzar. bien. Esta es una idea de proyecto, el cual se llama Alas que generan oportunidades. Y este proyecto propone transformar la Bahía de Banderas, la cual es una región privilegiada entre Nayarit y Jalisco, México, con cerca de 500 especies de aves. Este proyecto se basa en un modelo de aviturismo comunitario, donde las comunidades locales se convierten en protagonistas y beneficiarias directas del turismo de observación de aves. Nuestra estrategia avanza en cuatro fases: diagnóstico y mapeo de recursos, ruta piloto e implementación con guías comunitarios, escalamiento progresivo a más comunidades y capacitación para consolidar el liderazgo local. Este modelo impulsará la resiliencia ante el cambio climático, protegerá ecosistemas con alto potencial de captura de carbono y fomentará la conservación de la biodiversidad a través de ciencia colaborativa. La demanda real de aviturismo en la región ha generado 4 millones de dólares anuales, pero solo una fracción llega a quienes cuidan la naturaleza. Nuestra meta es revertir esta inequidad generando empleos dignos, ingresos directos a mayor protección ambiental.
Buscamos aliados para financiar las fases iniciales, convencidos de que cada ave observada se traduce a un ingreso que protege y cada ingreso comunitario es un ecosistema que sobrevive. Este es un proyecto que es una idea más que nada de proyecto, los cuales estamos muy abiertos a que nos den pues recomendaciones más que nada. Muchas gracias. Buenísimo, Ángel, muchas gracias. Tenemos bastante tiempito para preguntas. Anímense, que está presentando un proyecto que va a desarrollarse, entonces hay que hacer preguntas, es el momento. María, tenemos una pregunta en el chat de Lisette. Pregunta si puede explicar el escalamiento progresivo. Sí, claro. Nuestra idea es empezar en pequeñas comunidades costeras cercanas a los ecosistemas de humedal, que pues son comunidades pues con un recurso limitado, ya que pues muchas veces el gobierno no ve a estas comunidades ni les generan desarrollo. Entonces nosotros queremos implementar el aviturismo para que ellos incrementen o se animen a iniciar en esta cadena de valor y le saquen provecho a lo que es el aviturismo. Así cuidan su entorno donde viven, que son las comunidades costeras, que son cercanos a los ecosistemas de humedad de mangle, además de que pues reciben un ingreso extra directo. Ahí Lizeth dice que gracias. Otra preguntita, todavía tenemos un tiempito. Dice, ¿qué es lo que los hizo tomar esta iniciativa o tomar iniciativa? Principalmente en esta zona ha incrementado mucho lo que es la infraestructura de el turismo de hotelería cercana al mar. Entonces ha generado mucha fragmentación de hábitats de humedal. Entonces, por ende, nosotros queremos que las personas mismas de la comunidad defiendan lo que, pues, para ellos les podría generar un ingreso, que es el aviturismo. Además de que cuidan, pues, las zonas donde ellos viven, también protegemos lo que es de manera el ecosistema y además ellos reciben un ingreso económico. Muy bien, gracias Ángel. Siguiente, Stephanie Sedano. ¿Estás aquí? Sí, hola, ¿qué tal? ¿Se me escucha? Hola, sí te escuchamos, Stephanie. ¿Estás lista? Sí, Chévere, puedes comenzar ahora. ya está bien. Bueno, buenas tardes con todos. Ahora voy a presentar mi póster, cuyo título es Los misterios del Huerequeque. Hemos elegido este título ya que es un ave que, a pesar de su curiosa presencia, ha sido poco estudiada y también suele guardar mucho misterio y desconocimiento. El huerequeque o lequeleque, cuyo nombre científico es Speroburrinus superciliaris, es un ave playera no migratoria de tamaño grande que se caracteriza por presentar un color críptico. Esto quiere decir que su plumaje tiene la coloración de la tierra o la arena. En cuanto a su distribución, tenemos que se encuentra desde el sur de Ecuador hasta el norte de Chile, abarcando principalmente toda la costa peruana. Respecto a su hábitat, lo podemos encontrar en tierras agrícolas, en desiertos, en lomas, en pastizales, en humedales y también lo hemos podido registrar en zonas urbanas. En cuanto a sus amenazas, tenemos que la pérdida de hábitat es algo muy influyente para esta especie y también hemos detectado el vacío de información que hay y también el desconocimiento por parte de la población. Y bueno, ¿qué estamos haciendo? Para poder lograr estudiar esta especie, lo que buscamos como equipo es poder generar información y también educar a la población mediante el mapeo de sitios de anidamiento, el estudio de comportamiento reproductivo, la evaluación de los recursos alimenticios, es decir, poder registrar qué tipos de insectos hay en los lugares donde los hemos encontrado, y también registrar las amenazas directas e indirectas que podría haber. A la fecha, hemos logrado registrar sitios de anidamiento en zonas agrícolas como chacras, zonas periurbanas y también en zonas más urbanizadas, como por ejemplo los campus universitarios.
En cuanto a las amenazas, hemos determinado que la mayor viene siendo por parte de los animales domésticos, en especial los perros y los gatos. Y también tenemos otro tipo de impactos que vendrían a ser por parte de la perturbación humana y también las construcciones. Por último, consideramos que el huerequeque peruano es una especie muy importante, ya que presenta una distribución muy limitada y actualmente también ha sido categorizado como vulnerable. Y también tenemos el dato de que sus poblaciones se encuentran en declive. Según la página Birds of the World, tenemos que a la fecha no hay un registro de amenazas en específico para esta especie. Sin embargo, el hecho de que no estén registradas no quiere decir que no existan. Y si es que no se conocen las amenazas, es un poco complicado poder tomar acciones para su conservación y también para poder educar a la población. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Gracias, Stephanie. ¿Preguntas? Ah, mira, Stephanie, aquí hay una pregunta en el chat. Dice, ¿qué metodología utilizan para evaluar los recursos alimenticios? Bueno, lo que estamos haciendo a la fecha ha sido poner unas mallas para poder colectar insectos en los lugares donde los hemos registrado. Esto lo hemos podido realizar en los campus, bueno, en el campus universitario, ¿no? Que es donde hemos encontrado la población de mayor individuos, que ha sido de 24 a 25 aprox. Bastante, una población bastante considerable. Y también lo que hemos hecho ha sido capturas manuales de insectos. Buenazo. Otra pregunta ahí mismo, ¿en qué zona se realizó la investigación o en qué universidades? Bueno, este estudio de acá lo estamos realizando en la ciudad de Tacna, la cual se encuentra al sur de Perú y límite con Chile. Y bueno, en respecto al campus, lo hemos realizado en la Universidad Jorge Basadre. Ahí preguntan, ¿se hizo observación directa? Sí, también hemos realizado observaciones directas en lo que vendría a ser dentro del campus, ya que hay una zona donde está una construcción que no se llegó a realizar y está como que un arenal. Entonces hemos detectado ahí los huarequeques y en cuanto a las chacras, están como quien sale de la zona urbana, casi llegando a la periferia de la ciudad. Ujú, Y ahí también hemos podido registrar individuos anidando. ujú. Hay una pregunta más, pero te voy a dejar, Stephanie, que le respondas por el chat. Es una Ujú. pregunta de Isidora para continuar. Muchas Ya, gracias, sí, ya Stephanie. listo. Muchas gracias. Y continuamos con Marcia Fernández. ¿Estás ahí, Marcia? Hola, sí. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos, Marcia. ¿Estás Bien. lista? Sí. Chévere, puedes eh, comenzar. bien. Bueno, buenas noches a todos. Yo soy Marcia Fernández. Formo parte de los voluntarios de la Reserva Natural Playa Penino. Bueno, nuestro póster no es tan científico como nosotros, pero igual. La Reserva Natural Playa Perino es un humedal costero que recibe la influencia del Río de la Plata, el Océano Atlántico y el río Santa Lucía. Nosotros somos un grupo de voluntarios locales que trabajamos de forma totalmente independiente, no tenemos apoyo institucional y estamos desarrollando un proyecto de monitoreo comunitario y conservación participativa. La reserva es parte de los humedales del Santa Lucía, que es un área protegida de Uruguay, y es uno de los humedales más extensos del país y por lo tanto de los más complejos de de preservar. Y en Uruguay tenemos registradas 516 aves en total, y en la reserva podemos encontrar hasta casi la mitad, no solo de aves playeras, sino también de aves de pajonal, aves acuáticas, rapaces, paseriformes y garzas. Y ahí me quedó mal que en realidad las aves playeras no se reproducen en nuestra costa, pero sí anidan y sí se alimentan y vienen a descansar. Sí tenemos gran parte de paseriformes migratorias que vienen a anidar a la reserva. Y bueno, es un sitio clave para el descanso, su alimentación, tanto para aves que proceden de ambos hemisferios. Y bueno, nosotros tenemos la problemática que la reserva está ubicada junto a un barrio que se llama Perino, por eso su nombre, y eso es una zona con varias dificultades sociales y económicas. Y también al ser una zona que está catalogada como recursos manejables, no existe una legislación aplicada ni control dentro del área, entonces la gente hace una extracción
eh, insostenible de los recursos, generando cambios ambientales irreversibles en los ecosistemas. Y ante esta situación, nosotros como grupo realizamos un monitoreo sistemático de aves, documentamos amenazas, hacemos registro de biodiversidad en Naturas y EBIR, hacemos reconocimiento de flora y fauna nativa, hacemos jornadas de reforestaciones y apostamos mucho a la educación ambiental en centros educativos. Y con esto buscamos generar datos científicos confiables y también al mismo tiempo promover la valoración comunitaria de la reserva. Y bueno, uno de los mayores desafíos que tenemos es la falta de apoyo oficial y la ausencia de políticas que protejan efectivamente la zona. Y también sumado a esto, bueno, tenemos poca participación de lo que son jóvenes y demás residentes. Y también la presión del desarrollo, las perturbaciones humanas como vehículos, perros sueltos y actividades no reguladas ponen en riesgo la continuidad de este ecosistema. Y bueno, nuestro sueño es que más gente se sume como los locales para que esta reserva siga siendo un refugio para miles de aves y para las futuras generaciones. Gracias. Tiempo justo. Gracias, Marcia. ¿Preguntas para Marcia? Marcia, yo tengo una pregunta sobre este tema como de el sobrelape de estos temas sociales. ¿Ustedes tienen como dentro de este programa existe algún tipo de como alguna parte de eso, de la solución de esa problemática social específica? Sí, en realidad tenemos un proyecto hecho que ya lo presentamos a lo que sería el gobierno local. No hemos tenido respuesta. Hace 3 años estamos trabajando en este lugar y en realidad sí, damos muchas soluciones que en realidad el mayor problema que tenemos es la entrada de vehículos a la zona. También que es una zona que no es habitable para el baño y la gente la utiliza como una playa turística. Y bueno, hemos encontrado zonas de anidamiento en lo que son los sistemas dunares de aves de gaviotines, gaviotas, de astreros. Y bueno, nada, nosotros siempre sugerimos que lo mejor es cerrar el lugar, poner guardaparques, que lo fundamental para nosotros es tener una figura que ahí haga aplicar la ley, que serían los guardaparques en nuestro país. Pero bueno, la falta de dinero y el apoyo institucional es lo que nos está poniendo esa piedra en el camino. Siempre es un problema. Pero bueno, mañana tenemos un taller para conseguir fondos, para aprender a conseguir fondos. Entonces, puede ser que eso nos sirva a todos, ¿no? De repente. Gracias, Bueno, Marcia, muchas por tu gracias. presentación. Isidora, ¿estás ahí? Ya vi que estabas preguntando algunas cosas. Hola, ¿se me escucha? Sí, te escuchamos, Isidora. ¿Estás lista? Sí. Ok, puedes comenzar. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Isidora Gaona, soy estudiante de título de la carrera de Arquitectura del Paisaje en la Universidad Central de Chile. Hoy les presentaré mi proyecto de título, financiado por la Fundación Kennedy, titulado Parque Humedal Estero Las Cruces hacia la reconexión urbano-natural. El proyecto se ubica en la región metropolitana de Chile, donde los humedales representan solo el 0,3% del territorio, lo que hace una urgente su protección para evitar su pérdida irreversible. En específico, se encuentra en la comuna de Quilicura, un sector periurbano afectado por el avance inmobiliario y la industrialización. Esta comuna presenta un déficit de áreas verdes con solo el 3,26 metros cuadrados por habitante, cifra muy inferior al estándar recomendado por la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que sugiere entre 10 y 15 metros cuadrados por persona, lo que representa tanto un desafío como una oportunidad, especialmente para enfrentar el aumento de las olas de calor. El estero Las Cruces forma parte de un sistema de humedales dentro de Quilicura y actualmente enfrenta múltiples problemáticas como el relleno de terrenos, la proliferación de especies invasoras, la construcción de diques, riesgo de inundaciones y el depósito ilegal de escombros.
Estas situaciones son consecuencia directa del avance de la urbanización y frente a ello la propuesta busca crear un parque urbano natural en el humedal Estero Las Cruces para la conservación y rehabilitación de sus servicios ecosistémicos. Cabe destacar que con la creación de este parque la disponibilidad aumentaría a 7 metros cuadrados por habitante, lo que representa un incremento considerable superior a la mitad de la cifra actual. En el humedal destaca una alta biodiversidad de fauna, entre ellas hay dos especies principalmente en peligro de conservación, el cuervo del pantano y la bicacina pintada, que junto con la totora, estas especies se consideran objetos de conservación prioritarias dentro del proyecto. El parque se estructura en torno a cuatro funciones principales de los servicios ecosistémicos. El primero, que es de regulación, que es control de inundaciones, incendios y mitigación del calor extremo. El abastecimiento, que es cosecha, producción y artesanía de totora. El tercero, que es sustento, que es la creación de hábitats, polinización, conservación del suelo y del ciclo de nutrientes. Y el último, que es el cultural, que son espacios para la recreación, la educación ambiental, la investigación y la contemplación. En conclusión, el Parque Humedal Estero Las Cruces busca ser un espacio de conservación y conexión con la naturaleza que contribuye a mejorar el bienestar de los habitantes de Quilicura y proteger la biodiversidad de la región. Muchas gracias por su atención. Muy bien, Isidora, gracias. ¿Preguntas para Isidora? Bari. Hola, gracias. Sí, yo tengo una pregunta. Está súper lindo el póster, me encanta. Em, Muchas gracias. la pregunta es, ¿cómo están pensando transmitirle a las personas estos servicios ecosistémicos, digamos, esos beneficios que van a tener? ¿Qué estrategia tienen para transmitirles ese mensaje? Bueno, cabe destacar que Quilicura es una comuna con mucha identidad. Entonces, actualmente hay muchas organizaciones sociales las cuales yo pude trabajar con ellas, tuve entrevistas con ellas para generar este primer avance de imagen objetivo. Entonces, la comunidad ya está involucrada y sabe sobre estos servicios ecosistémicos y cómo se incorporarían es a través de la educación ambiental. Cabe destacar que esto ya se está haciendo a través de las diferentes organizaciones sociales que hay en Quilicura y cabe destacar que hay que hacer un trabajo en conjunto con ellos. Tuve la oportunidad de conversar con la mayoría de ellos y creo saber que ellos tienen muy claro lo que es y trabajan ya en educación ambiental. Más que nada este proyecto lo que va a hacer es fortalecer esta unión identitaria de Quilicura con el humedal. Eso, muchas gracias. Buenísimo, gracias Isidora. De repente habrá alguna pregunta que alguien quiera hacer, la hacen porfa por el chat, ¿ya? Siguiente tenemos a Santiago Mejía. Santiago, ¿estás acá? Hola, sí, Hola Santiago, ¿estás listo? sí, Dale, yo no estoy, espérame un segundo. listo, dale, tranquila. Ya, ahora sí, estoy lista. Ahora Listo. puedes comenzar. Bueno, relativos de la ciénaga, valores sociales y percepciones comunitarias del paisaje en la ciénaga de Betty-Chocó. Primero es importante comprender que pues en Colombia tenemos unas figuras de territorio colectivo y de autogobernanza, donde pues son las comunidades negras quienes manejan estos territorios. Y pues fue este territorio el que nos dijo que en su ciénaga grande, que es una ciénaga de más de 1000 hectáreas, eh, tenían un problema de degradación. Por eso pues la organización en la que yo trabajaba nos pusimos unos lentes que son las contribuciones de la naturaleza a las personas y unos marcos que son los valores sociales del paisaje. Y pues las contribuciones nos permiten comprender todas las contribuciones, tanto positivas como negativas, que las personas perciben. Y los valores sociales del paisaje es una herramienta que nos permite medir las percepciones, significados, valores sociales y permiten cuantificar y mapear mediante la priorización y valoración. Y desarrollamos una metodología que se vivió en tres pasos, siempre apoyaba la participación pública a los sistemas de información geográfico. La primera fue la identificación de las contribuciones naturales a las personas, que son las tarjetas que están como a la derecha, que nosotros las imprimimos para que las personas pudieran ver, definir. Y esas fueron tarjetas que se hicieron con las personas, las definiciones y cuáles iban a ser las representaciones. Las personas tenían que categorarlas de la más importante a la menos importante. Después fue la representación de esas categorías en un mapa. Entonces las personas tenían que, a través de su territorio, pues en la ciénaga, ríos y su colectividad, tenían que poner un punto de donde veía como cada categoría, tanto positiva como negativa.
De esto sacamos el tercer paso, que es ya los mapas que vemos acá de calor, que son que fue determinar los patrones del paisaje, y eso se hizo a través de un modelo de máxima entropía, donde se hizo una aleatorización de los puntos que se hizo con unas capas ambientales, a ver cuáles pueden ser esos determinantes que los generan. Sería interesante pausar en cada uno de los mapas porque nos dice un montón de información, pero pues no da el tiempo. Y pues esto qué nos dijo, pues a través de la discusión con diferentes autores, pues vemos que el territorio es un espacio vivo cargado de valores múltiples y a veces contradictorios, porque a veces vemos como solamente paisajes positivos. Y también como esos espacios cargan fragilidad, peligro o injusticias. Y pues las dimensiones de valoración sobre todo pasan según el acceso y uso de los recursos. Y pues también para poder generar como procesos de conservación, esos procesos solamente van a suceder cuando hay una participación como activa de las comunidades y tienden a perdurar más en el tiempo y adaptarse ante diferentes situaciones. Y con esto concluimos que las valoraciones sociales del paisaje se consolida como una herramienta clave para la gobernanza ambiental participativa a reconocer la agencia y el derecho de las comunidades sobre su territorio y facilita la formulación de políticas públicas, sobre todo en la parte negativa hostil, a remediar, prevenir riesgos y mitigar conflictos en zonas probables como de degradación o consideradas inseguras, sobre todo en Colombia, en el marco del conflicto armado. Muchas gracias. Perfecto el tiempo. Gracias, Santiago. ¿Preguntas para Santiago? Yo empiezo con una, tengo una curiosidad, me encantaron esas tarjetitas. ¿Ustedes las tienen impresas o tienen como, no sé, podrías compartir tal vez para que nosotros las imprimamos porque me pareció genial. Sí, pues justo las tengo acá, las tengo siempre como a la mano, por si sale algún taller ahí, pero sí, pues son estas. Pero pues ahí está el formato. No considero siempre usar las mismas porque estas las definiciones y cuáles iban a ser las categorías se definieron con la comunidad y es importante esa participación de cuáles son con lo que ellos consideran y también ponerlo en sus palabras, porque pues por eso elegimos contribuciones y no servicios ecosistémicos, porque los servicios son muy fijos, en cambio las contribuciones son más de percepción de las comunidades, nosotros reconocer como la agencia de que la comunidad sabe qué es lo que tiene y cómo se relaciona. Nosotros construimos las categorías, fue de la mano con ellos. O sea, podemos pasar el formato, pero igual recomendamos que las adapten según las necesidades territoriales. Claro, sí, sí, súper bueno. Marludi, tienes una pregunta, sigue. Sí, me parece súper interesante, Santiago. Felicidades por el trabajo. Yo estoy haciendo mi tesis más o menos con un enfoque muy parecido, pero yo estoy enfocándome específicamente en las contribuciones de los servicios que pueden proveer las aves directamente. Entonces, también más o menos tenía pensado hacer esas tarjetitas y me gustaría saber cómo ha sido el proceso en el cual las has elaborado. Entiendo que ha sido con un grupo focal previo a las entrevistas que se han realizado directamente a la población, o no sé si nos podrías comentar un poquito más, por favor, sobre eso. Sí, pues nosotros, eso fue un proceso de 3 años, nosotros ya concluimos el proyecto, eh, pero nosotros ya nos relacionamos con toda la comunidad y fue a través de unas encuestas a la totalidad de la población, porque son 80 hogares, y pues lo hicimos en 78 hogares y todos no estaban porque estaban paseando. Pero pues fue como a través de unas entrevistas, encuestas y unos talleres de transecto. Entonces hablábamos con pescadores que conocían el territorio, con mujeres que trabajaban la tierra, y nos metíamos por el territorio y a través de esas discusiones y diálogos íbamos construyendo esas categorías. Como ve, como esa parte es importante, la parte de salud con todas las hierbas, la biodiversidad, como lo decían, pero es importante meter no solamente lo positivo, sino también lo negativo. Nos dicen como no, es que allá es peligroso por las serpientes, es un factor de biodiversidad, etcétera, etcétera. O en la parte de hostil es muy interesante porque pues a través de leyendas la gente no entraba ahí. Hay un punto que está en blanco y eso fue lo que nos permitió alimentar, como porque siempre se valoraba la generalidad, pero hay un punto en hostil que no es valorado. Y es como también a través de esas leyes, como por así decirlo, las instituciones orales que existen en la comunidad. Pero pues lo que recomiendo es que sentarse con las personas, hablar y construirlo de la mano con ellos. Gracias, Santiago. Ahí si te animas a compartir las tarjetas o las tienen así en algún lado en línea, sería genial para saber
tener un poco ese acceso a ese recurso si es que ustedes están dispuestos. Claro Gracias, que sí. Anán Quintero. ¿Estás ahí? Hola, hola, ¿se me escucha? Sí, te escuchamos. Anand, ¿estás listo? Listo. Perfecto, puedes comenzar. Bueno, pues primeramente, hola, hola, a todos, todas, estoy muy contento de poder estar aquí con ustedes. Mi nombre es Anand Quintero, tengo 19 años y soy estudiante de licenciatura, vivo en México, licenciatura en música. Y bueno, pues soy un gran apasionado por el sonido y por la naturaleza, y en mi proyecto Escuchando el Humedal busco combinar estas dos pasiones. A través de la escucha busco sensibilizar a mi comunidad sobre la riqueza de la biodiversidad que habita o que pasa por nuestra localidad. Como apunta ahí la flechita de arriba a la izquierda, me encuentro en esta parte de la ruta migratoria. Aquí en Ensenada, mi ciudad, tenemos la Lagunita del Ciprés. Este es el último humedal costero urbano de mi ciudad y es un espacio pues muy importante, pues es un refugio para aves locales y aves migratorias de la ruta migratoria del Pacífico. Aquí ellas llegan a descansar, alimentarse y se recuperan para pues seguir con esta travesía, ¿no? Además es un sitio de gran importancia cultural e histórica pues para nosotros, para los habitantes de mi ciudad. Es por eso que a través de instalaciones sonoras busco sensibilizar y esparcir el amor por este espacio para procurar su conservación. Pero bueno, ¿cómo es todo este proceso, no? ¿Cómo se lleva a cabo? Todo comienza con el paso uno, con el registro sonoro. Aquí yo visito la lagunita en distintos horarios del día y esas visitas no solo son visitas como para grabar sonidos, sino son visitas para contemplar, sentir, interiorizar las sensaciones que nos brinda el espacio. Esto porque en el paso 2, en la postproducción, reescucho, ¿no?, del material grabado, selecciono y lo limpio. Y aquí compongo lo que sería el paisaje sonoro, reflejando estas sensaciones y los elementos que nos brinda el espacio desde un amanecer hasta un anochecer, pero en un audio corto y compacto de 3 a 5 minutos. Después, estos audios los comparto con mi comunidad, montando instalaciones sonoras en áreas públicas de mi ciudad, donde las personas pueden encontrarse con estas en su cotidianidad, ¿no? De camino a sus casas, de camino a la tienda. Y de esta manera he podido compartir la riqueza sonora con niños, niñas, jóvenes, adultos, personas mayores, siendo en algunos casos el primer acercamiento que ellos tienen con la Lagunita del Ciprés. Y es tal su maravilla que puse algunos de los testimonios de las personas que me comparten, como hay que proteger estos espacios de serenidad y contacto con la naturaleza, o me relajó y me sentí como un ave libre, ¿no? Y pues bueno, junto con esta emoción, finalmente los invitamos a una firma. Ellos pueden firmar una petición que busca reflejar este apoyo ciudadano por conservar este espacio, porque vaya, la finalidad de todo esto es que la Lagunita del Ciprés se vuelva un parque estatal y cuente con una categoría de protección, cosa que pues a fecha de hoy no cuenta con alguna categoría que la proteja, ¿no? Y bueno, ya pues de esta manera puede durar muchos años más y puede seguir siendo un refugio de parte de la ruta migratoria del Pacífico americano. Muchas gracias. Perfecto, justo me salió el timer ahorita. Gracias, Anand. ¿Preguntas para Anand? Ahí te dan muchos corazones, muchos aplausos por todo. Nicole, pregunta. Sí, yo quería preguntarle, siendo tan joven, ¿cómo proyecta sus siguientes aportes al cuidado y a la protección de los humedales, a la conservación en general? Gracias, gracias. Pues sí, creo que sin duda es un gran reto, ¿no? Lo de, pues, estudio una carrera a la par que no, como tal no tiene que ver con una cuestión ambiental, sin embargo, me parece muy importante hacer como esta mezcla de disciplinas, ¿no? Donde los artistas, músicos, artistas visuales, todos, pues podemos apoyarnos de alguna manera, en este caso, la protección de los, pues, pocos ecosistemas locales. Entonces, no sé exactamente en qué, ¿no? Pero me gusta estar ahí siempre involucrado en todo esto y siempre de la par con el arte. Vari, pregunta. Sí, gracias, qué lindo proyecto. ¿Qué fue lo que te inspiró, te conectó con esta parte de conservación? Bueno, yo desde muy chiquito estaba en contacto con este humedal, con la Lagunita del Ciprés. Desde muy chico mis papás me llevaban, ¿no?, a visitar, a hacer avistamiento de aves ahí. Entonces yo cuando voy creciendo y me voy interesando por la parte del sonido, por el registro sonoro,
mi primer instinto es, pues voy a ir a grabar sonidos naturales, ¿no? Entonces, de esta manera me conecto con esto, con la Lagunita del Ciprés a manera de registro sonoro y pues bueno, ya teniendo este material surge esta idea, ¿no? De poder compartirlo con las personas. Esto me lleva a colaborar con organizaciones ambientales de mi localidad que igualmente pues también buscan la conservación de estos espacios y pues se hace como este vínculo, esta mezcla y así surge Escuchando el Humedal. Muchas Gracias, gracias. Anand. Ahí creo que ya me perdí porque hay mucha, está buenazo porque en el chat hay mucha interacción, entonces continúen, pero creo que hay una pregunta para ti ahí, entonces te invito a que la revises ahí. Muchas Em, gracias, Pablo. Aquí acabo de leer tu mensajito. Gracias. ya. Matías, ¿estás por ahí? Matías Gutiérrez. Hola, hola, buenas. Sí, ¿por qué estoy? ¿Se escucha, Hola, cierto? te escuchamos. Entonces, ¿estás listo? Impecable, creo que ahí me veo también. ¿Sí? Sí, y además estás con un amigo ahí. Eh, Listo, puedes comenzar. Súper, súper. Por ahora, muy buenas a todos. Espero que se encuentren bien. Ya un poquito cansados ahora después de todo el tiempo que llevamos de foro, así que vamos a hacerlo un poco entretenido. Me presento, mi nombre es Matías Gutiérrez y les voy a contar en este momento un poco sobre el trabajo que hemos hecho de educación ambiental en lo que son los humedales de Coihuín y Chamisa, específicamente de Coihuín. En la introducción, comentarles un poco sobre lo que es este maravilloso espacio. Es un sector, un área protegida con categoría WISER o categoría RAP hoy en día, de aproximadamente 1.800 hectáreas y que posee una gran cantidad de riqueza en avifauna. Aproximadamente 120, 125 especies, tanto residentes como migratorias, llegan a este espacio todos los años, destacando, por ejemplo, las poblaciones de zarapitos de pico recto, donde acá se encuentra más del 10% de las poblaciones internacionales de esta especie, o destacando otras como por ejemplo el zarapito común y algunas otras especies de interés como por ejemplo son el águila pescadora con uno de sus registros más australes. Así que entendemos que este humedal es de interés, pero que lamentablemente no tenía una buena categoría de conservación y hasta el día de hoy todavía no es del todo protegido por políticas gubernamentales y municipales. Así que lo que nosotros quisimos hacer a través de este proyecto fue levantar un poco esta importancia que posee este espacio a través de lo que es la educación ambiental. ¿Y cómo lo hicimos? A través de una metodología que cubría la realización de charlas y talleres en las escuelas cercanas a este humedal, considerando la metodología de Descubramos las playeras de la guía docente Wizard. Después de eso realizamos salidas a terreno, en la cual a través de la aplicación de Ciencia Ciudadana y aplicaciones móviles como iVert e iNaturalis, le enseñábamos a los niños a reconocer especies, a poder identificarlas correctamente, a poder hacer conteos y monitoreos continuados, y después finalizábamos con lo que es la realización de un festival de aves. Gracias a esto logramos no solamente un involucramiento de la comunidad para con su humedal, sino que también logramos que la gente, además de involucrarse con este mismo, se comprometa a realizar actividades de manera autodidacta. Lo que hicieron fue ellos, como comunidad tanto escolar como local, tomar la batuta y comenzar a hacer limpiezas de playa, comenzar a hacer más actividades escolares, y comenzar también a difundir ellos la palabra de lo bello que era este humedal y lo importante de su conservación por los servicios ecosistémicos que prestaba. Así que hoy en día tenemos un avance tremendo en lo que es el relevamiento de la importancia de este sector y con avances tan significativos como que, por ejemplo, la próxima semana se inaugura una estación Motus en lo que es en la Escuela Las Chamisas, en la que llevamos ya trabajando 4 años en este bello espacio. Buenísimo, gracias, Matías. ¿Preguntas para Matías? Sí. Ahí vi, creo, no, alguien levantó la mano, me parece. No, fue un aplauso. Preguntitas, anímense, todavía hay tiempo. Esmeralda, sí. Sí, hola Matías. Yo quisiera preguntarte, pues, de todos estos relevantes resultados que tienes, ¿cuál es aquel del que te sientes más orgulloso que hayan obtenido?
Yo creo que una de las cosas que hemos logrado disminuir como una de las amenazas más problemáticas que teníamos para la conservación de las aves en el humedal es el tema de la tenencia responsable. A fines del año pasado realizamos un conjunto de talleres que tocaban esta temática y a través de análisis previos logramos cuantificar que el impacto que generaban los perros de libre deambular en el sector disminuían gracias a la ejecución de estos talleres. Así que ese punto, al menos para nosotros, fue súper valioso, porque atacábamos directamente una de las amenazas que afectaba a las especies. Buenísimo, muchas gracias, Matías. Ahí estate atento si es que hay alguna pregunta, tal vez por el chat, ¿ya? Vamos a continuar con Giuliano Camarano. Giuliano, ¿estás ahí? Uy, buenas, ahí. Hola, Hola, acá. Giuliano, te escuchamos. Buenísimo. Bueno, ¿Estás listo? Perdón, ya, sí, ok, puedes comenzar. vale. Bueno, yo en representación de Amigos del Sendero Mirasol, una organización en una reserva costera en la ciudad de Salinas, Pinamar, Uruguay, Canelones. Bueno, voy a hablar un poco del ecosistema samófilo. Este es un ecosistema que comprende toda la franja costera de Uruguay, en el cual es único en el mundo por sus características, ya que sus especies se han adaptado a un entorno con suelo arenoso, con fuertes vientos y una salinidad muy elevada, teniendo una gran cantidad de especies endémicas. Por otro lugar, tenemos los bañados costeros y humedales interdunares, que son otros tipo de ecosistemas únicos, que junto con el ecosistema samófilo están en peligro crítico de colapso. Esto debido a las amenazas que enfrentan, por ejemplo, la urbanización principalmente, especies exóticas invasoras, colonias ferales de animales domésticos, entre muchas otras. Amigos del Sendero Mirasol surge como una organización pensada para conservar este espacio, ya que venía con todas estas problemáticas y se ubica en un entorno urbano. Desde ahí hemos partido con el objetivo de no solo conservar, sino que hacer educación ambiental, integrar a los vecinos y llegar a más personas que estén en el ámbito. Hemos trabajado con visitas guiadas, hemos hecho nuestra primera jornada de extracción de exóticas, estamos organizando jornadas y trabajos con otras organizaciones sociales, como merenderos, como organizaciones sociales, entre otros. También hablando con organizaciones de rescate de animales fauna silvestre y generando espacio para la educación ambiental. Y bueno, más o menos como por ahí va, creo que no me falta nada más para decir. No sé si lo hice como muy corto, pero bueno, estamos avanzando. El proyecto es reciente, tiene unos meses. Buenísimo, gracias, Giuliano. Tenemos bastante tiempito para preguntas. Preguntas para Giuliano. Bien. Yo creo que también podría agregar, capaz, como para terminar, especies invasoras. Son las principales. Bueno, tenemos por ejemplo la garra de león, que es una de las más dañinas a nivel mundial. Tenemos Acacia longifolia, que es una especie de acacia proveniente de Australia, que ha colonizado la franja dunar móvil, que es una de las características que tiene el ecosistema. Y entonces no permites la movilidad de la arena. También tenemos los pinos, como el pino marítimo, que, bueno, es otra de las... y recientemente, por ejemplo, tenemos el Phytosporum undulatum, que es el azarero, como le dicen, que también proviene de Australia. Estos han invadido la mayor parte del ecosistema, por ejemplo, bosques, matorrales, praderas, que son las principales formaciones. Y acá me preguntan, ¿es sitio Ramsar? No, no es sitio Ramsar. Uruguay solo tiene un sitio, perdón, sitio Ramsar. Ramsar es me confundí con el RH, las redes. Sí, otra. Y de hecho la pregunta no era para ti, pero me puedes responder si es que este es un sitio Ramsar. No, No, recién ok. Uruguay está entrando en la protección de humedales. De hecho, ni siquiera se contempla de forma real, ya que, digamos, a nivel político hay muchas contradicciones con el tema ambiental. Se avanzan en muchas cosas, pero se atrasan en muchas otras y hay como una gran desconexión con el tema. Se toma como a broma o como un tema que no tiene la real relevancia.
porque como Uruguay tiene una gran cantidad de, digamos, de servicios ecosistémicos, digamos, ¿no? Y es digamos, tan viable para la vida, es como que si fuera, como si nunca se fueran a terminar los recursos, o que nunca pasara nada, pero en realidad las últimas décadas han venido ocurriendo un montón digamos, de daños a nivel ecosistémico, un montón de consecuencias de todo lo que ha venido sucediendo, ¿no? Claro. No tenemos más tiempo, perdón, Bari, no sé si tenías pregunta, le puedes escribir o era Ay, disculpa. para... Sí, es que hay algunas preguntas en el chat, pero estoy poniendo tu nombre Eso, para que ahí las... Juliano, atento a las preguntas en el chat, que sí hay bastante. Buenísimo. Sí, Muchas gracias. gracias a ti. Pedro, Borja, ¿estás ahí? Aquí estoy, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Tú eres el de Proyecto de Galápagos, creo yo. Hola, sí, sí, yo soy el del proyecto de Galápagos. Chévere. Somos de Ecuador. De eso. ¿Estás listo? Estoy listo, sí. Ya, chévere. ¿Puedes comenzar? Gracias. Bueno, primeramente buenas noches con todos, todas, todes. Es un placer estar aquí siempre presentando proyectos, escuchándolos. Sobre todo, yo soy arquitecto. Las posturas de biólogos que yo veo, bueno, me encantan, estoy aprendiendo muchísimo. Este es un proyecto un poco más hacia la arquitectura. Y es un prototipo de sistema de enfriamiento térmico que usa especies vegetales introducidas de las Islas Galápagos. Eh, un poco el proyecto comienza con un concurso de Galápagos Hub, que es una entidad de juventudes por el cambio climático, en la que se plantea un tema particular, un tema que es reducir la huella y la isla de calor de entornos urbanos insulares. Y con este preámbulo, bueno, estuvimos varios días pensando junto al equipo qué es lo que vamos a trabajar y pensamos que hay un tema transversal. El primero era cómo mitigamos el impacto de las especies vegetales introducidas, en este caso la mora es la que planteamos, y cómo reducir al mismo tiempo la huella de calor de entornos urbanos. Esta fue nuestra propuesta, la ganamos, nos dieron el financiamiento y es aquí donde nace el primer prototipo, ¿no? Como se puede ver en esta imagen, eh, realmente pasamos por tres etapas. La primera que fue de diagnóstico, en la que un poco vimos el lugar, decidimos en qué lugar íbamos a aplicar, cuáles son las dificultades, las estrategias sobre todo, y aquí quiero abundar en un tema muy importante que es este gráfico que tenemos en la mitad, y es que enmarcamos nuestro proyecto conceptual en la teoría de Bill Ritz, que nos dice que la sostenibilidad no es el punto más alto del desarrollo positivo del cambio climático, sino la regeneratividad. Entonces, bueno, nos pusimos una vara bastante alta, ¿no? Como ven aquí en la primera parte, el proyecto entra, y más que nada, la zona insular de Galápagos urbana entra en una arquitectura convencional y la idea es llevarla absolutamente hacia la regeneratividad. Comenzamos en 2023, hemos seguido buscando fondos para seguir con el estudio, aplicamos en el primer espacio, que es este que se puede ver aquí, esta primera local, aplicamos el uso de la mora y ya como un prototipo que nos está dando buenos resultados. Sin embargo, tenemos que todavía seguir trabajando en los momentos más eh, álgidos de calor en Galápagos y ver si es que nos funciona también para la época fría, que básicamente son dos, ¿no? La etapa húmeda y la etapa fría. Y bueno, finalmente me gustaría mucho como enfatizar en esta imagen que se crea aquí abajo, que es una sección, un corte que le hacemos a la isla de Santa Cruz. Esto está justo en la ciudad que elegimos, es Puerto Ayora, la única de la isla de Santa Cruz. Y esto muestra un poco la vulnerabilidad de Galápagos, en todo sentido, en lo natural, en lo social, en lo Tiempo, cultural. Sí, Pedro, lo siento, no, tiempo. tranquila. Pero usemos el tiempo de las preguntas para continuar, Sí, bueno, para que lo único termine. que quería decir es que quisimos enfocarlo un poco para la investigación también acerca de quiénes son los afectados, ¿no? Y aquí, bueno, seleccionamos
estas aves que están aquí, justo hay uno que se llama brujo, ¿no? Que es del que mayormente se ve afectado porque no puede acceder a la comida que está debajo de las ramas de la mora y por supuesto también hay muchos animales que se quedan enredados y ahora también son parte, digamos, del problema, ¿no? Porque obviamente al ser un animal no es que está tratando de hacer daño, pero obviamente cómo se esparce la mora alrededor de las islas es obviamente por el sistema digestivo de las aves y que se van moviendo en todo Galápagos. Entonces es un problema bastante grave. Y como resultado final están aquí el primer prototipo. Y eso, agradezco mucho. Chévere, Pedro. Una pregunta. Estos son los techos, ¿no es cierto? Que Sí, son como las sí, varitas que les van poniendo y ya. así es un sistema que está bajo la cubierta, bajo el techo, entonces la idea es justamente reducir el impacto dentro de las edificaciones sin necesidad de aires acondicionados, que ese es uno de los problemas graves de toda la zona insular. Al igual que justamente el compañero anterior, Juliano, hablaba de estas especies introducidas, que es un problema a lo largo de toda la costa del Pacífico. Ujú. Así es. Buenísimo. Gracias, Pedro. Cualquier pregunta para Pedro ahí en el chat. Pedro, ahí les ves si es que si es que te preguntan algo por Con ahí. mucho gusto. Muchísimas gracias. Gracias, Pedro. Tenemos las dos últimas presentaciones. Casi lo vamos a lograr. Vamos ahí. Jessy Causil. ¿Estás ahí, Jessy? Sí, aquí estoy. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿estás lista? Sí, súper Puedes lista. comenzar. Bueno, ¿qué tal? Yo soy Jessica Usil, los saludo desde Colombia. Muy emocionada por estar acá hablando con ustedes, mostrándoles esta iniciativa que nació en 2019 en las aulas de la Universidad de Antioquia, como una alternativa de visibilizar y hacer conservación de la biodiversidad de la región de Urabá. Como pueden ver en el mapa, nosotros estamos ubicados en la costa norte de Colombia, una región única, bastante compleja. Ahí podemos ver que estamos al lado del tapón del Darién y es un punto de encuentro de migración tanto del Pacífico como del Atlántico. Entonces, en el Golfo, pese a la gran diversidad de, digamos, riqueza de fauna, flora y demás, siento que aún todavía hace falta pues hacer más divulgación acerca de esto. Por eso tenemos como objetivo promover acciones de conservación a través de procesos comunitarios mediante arte, apropiación social del conocimiento local y la divulgación. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos charlas, participamos en los censos neotropicales de aves acuáticas, también hacemos actividades con niños, como por ejemplo talleres de divulgación, de arte, para apropiarlos a ellos pues con todas estas actividades. Hemos hecho monitoreos participativos en la cuenca del río Curulao, encontrando ya alrededor de casi 150 aves. Y todas estas iniciativas, digamos, de apropiación social del conocimiento con las comunidades nos han mostrado que las comunidades están abiertas a recibir, digamos, a científicos, a hacer ciencia, pero también vincularlos a ellos para que finalmente son ellos los que están en el territorio, puedan conservar también su territorio. Entonces, ahorita mismo lo que queremos es, digamos que enfocarnos en un sitio que se llama Puerto César, sector La Playa, donde llegan cualquier cantidad de aves. Como ya les comenté, tenemos migraciones eh, tanto del Pacífico como del Atlántico y llegan a esos lugares, pero digamos que no hay un interés como por saber qué hay allí. El vacío de información sobre aves limícolas es gigantesco. Entonces, esto nos motiva y por eso hoy estamos aquí contándoles a ustedes que estamos muy emocionados y felices de seguir aprendiendo y de crear una red. Así que muchísimas gracias, fascinada con todas las presentaciones y eso es como lo que les tenía para contar. Buenísimo. Gracias, Jessy. Tenemos preguntas para Jessy, por favor.
Ya nos estamos, ¿qué pasa? Es la noche que nos coge. Ya estamos cansados. Los últimos dos. Creo que para ti, ¿cómo se implementan las actividades artísticas, Jessie? Bueno, digamos que trabajamos con poblaciones vulnerables donde haya, o sea, estamos como tipificando ciertas áreas en especial, por ejemplo, sectores donde veamos que hay cierto grado de vulnerabilidad por el tema de contaminación, pobreza y demás, que pues que es algo que sucede todavía en estos lugares y lo que vamos es que a estas comunidades las visitamos, pedimos unos permisos y llegamos a hacer esos talleres con los niños y con los adultos. Buenísimo, muchas gracias, Jessie. Dale, a ti. Bueno, ahí estate atenta si hay alguna pregunta por el chat. Y finalmente tenemos a Denise, última pero no la menos importante. Denise, ¿estás por ahí? Sí, sí, aquí estoy. Buenas noches. Hola, buenas noches. Sí. Bueno, ¿estás lista? ¿Empiezo? Sí, ya. Perfecto, sigue. Ok. Buenas noches, soy Denise Olmedo, de la ciudad de Guayaquil, Ecuador. Soy ilustradora y diseñadora gráfica con participación en proyectos de educación ambiental, animación a la lectura y formación en artes plásticas. Lo que les presento hoy es mi propuesta del proyecto Nidito de Trazos, que es un club de arte y ecología, cuyo planteamiento realicé durante mi participación en la primera fase de la tercera Academia Climática de UNICEF, que se dio a inicios de este año. Y pues desarrollé primero un taller piloto, que fue en este mes de julio, que pasó hace poco. Este fue en la sala infantil de lectura de la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas, en Guayaquil, en la que tratamos el tema de roles ecológicos. En sí, ¿en qué consiste este club de arte y ecología? Y se trata pues de talleres de arte dirigidos a niños y niñas de 9 a 14 años que está enfocado a aprender sobre biodiversidad, cambio climático a través de contenido teórico y actividades artísticas. Esta metodología contempla no solamente aprender de la teoría, para que los niños tengan conocimiento, mayor conciencia y también se impulsen hacia el liderazgo ambiental, sino que también tomen de la mano de herramientas artísticas, es decir, usar el arte como una herramienta más de expresión y de aprendizaje. Lo que se busca es fomentar la conciencia ecológica y la acción, enseñando conceptos adaptados para niños y adolescentes para que ellos puedan reconocerse como parte activa de los ecosistemas y de tal manera pues sentirse responsables y actuar tanto individualmente como en sus comunidades. También crear un entorno seguro de aprendizaje y empoderamiento para que los niños puedan fortalecer su autoestima, sus habilidades de liderazgo y de comunicación, para que ellos también sean parte del cambio. Y obviamente, pues, usar el arte no solamente como una manera de expresarse, también como algo para integrar los conocimientos y reforzarlos, sino que también sea un lenguaje más que ellos adquieran desde la técnica artística, ya para que ellos puedan también incorporarlo a su vida diaria y pues encaminarlos a muchas más, abrirles más posibilidades, ¿no? Tener la formación técnica. Em, los resultados que tuvimos en este taller piloto fue que los niños aprendieron los conceptos con éxito. El enfoque pues fue en un contexto familiar que era el de Manglar, ya que estamos en Guayaquil, y también se habló un poco de la fauna urbana, muy importante, y pues pudieron expresarse con autonomía y creatividad a través de la metodología que aplicamos. Y pues con esta propuesta busco fundar este club, pero a través de más alianzas, ya sea con fundaciones o instituciones que faciliten este apoyo logístico, técnico, ya sea de materiales también, para poder luego participar con la comunidad a través de exposiciones, bueno, comunitarias. Ujú. Buenísimo, justo a tiempo. ¿Preguntas para Denise? Tienes muchos corazones. Varini, Gracias. Sí, yo tengo una pregunta.
¿Cómo es tu experiencia conectando esa parte como de diseño y arte con la naturaleza, pero digamos, cómo podés complementar o generar, a ver, no sé exactamente cómo preguntar, pero digamos, la parte técnica de la biología o la conservación, ¿cómo logras conocerla para poder integrarla en tu arte? Ya, o sea, cómo integrarla. ¿Me preguntas en concreto de mi arte, o sea, mi propuesta artística o en los talleres, en la educación, la implementación? Tal vez en tus talleres, en la Ok, implementación. Ajá. ya. Ok, por ejemplo, como mi enfoque es de que los niños también puedan adquirir el arte como un lenguaje adicional, es decir, no solamente hacer la actividad artística como para reforzar el concepto, lo que se haya aprendido, pues, por ejemplo, una manera muy útil es, eh, bueno, identificar especies, por ejemplo, que es lo que más se suele tratar siempre que hablamos, pues, de estos temas. Identificar especies empezando por las más cercanas a ellos y puedes empezar a retratarlas. ¿Ya? Y esto en realidad ayuda mucho porque no solamente adquieren el conocimiento técnico, por ejemplo, en el caso del tema que vimos que eran roles ecológicos, no solamente aprenden sobre los roles ecológicos, sino que también ellos pueden empezar a identificar estas especies que forman parte de su cotidianidad muchas veces, que a veces pasan desapercibidas, y también empezar a desarrollar habilidades técnicas. Es decir, por ejemplo, lo más ligado que está a esto es la ilustración científica, por ejemplo. Ya, entonces esto complementa el conocimiento técnico, o sea, científico, también pues la conciencia, ¿no? de su entorno, y al mismo tiempo pues fortalecer estas actividades, estas destrezas plásticas, lo que serían las artes plásticas, que también al mismo tiempo están muy vinculadas con su desarrollo psicomotriz, ¿no? Que en realidad es una etapa muy importante también, me parece muy vital integrar todo esto, o sea, hacerlo como integrarlo exitosamente para que ellos puedan vincular pues a ellos mismos con su entorno, ¿no? De manera responsable y consciente. Gracias, Denise. Hemos llegado al fin, lo logramos un poquito por encima del tiempo, pero les agradezco por haberse quedado hasta ahorita, por dedicar este tiempo para aprender juntos, para compartirse. Me encantó que en el chat hay tanta interacción. Les recuerdo, si es que quieren unirse a la comunidad de WhatsApp, no es obligatorio, pero sí puede generar más comunidad. Entonces, bienvenidos y bienvenidas a unirse al chat de WhatsApp. Qué bueno que yo no soy juez para este concurso porque está re difícil encontrar dos personas, primero y segundo lugar, pero bueno, vamos ahí. Les quería comentar que anunciaremos los ganadores o ganadoras el día domingo. Entonces estén atentos, igual les enviaremos un correo electrónico para que sepan que han ganado. Y mañana nos vemos a las 11 de la mañana, hora de Quito, Lima y Perú. Em, si tienen alguna pregunta, por favor, por el correo, me hacen saber por el chat de WhatsApp. Y les agradezco por haber venido a este primer encuentro y por haber sido tantos hasta esta hora que se han quedado, que me encanta, me encanta. Se ha generado realmente una linda conexión. Entonces les agradezco mucho por haber estado acá. Nos vemos mañana. Gracias a todos. Gracias Buen a Gracias. póster. todos. Bonito Chao, día. Gracias gracias. a todos, saludos. Adiós. Gracias, Gracias, gracias. nos vemos. Chao.